Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Imagínense la escena. Estamos en la cocina, quizás un poco adormilados, intentando preparar esa primera taza de café del día. Y de la nada nos entra la curiosidad por hacer un pequeño experimento. Tomamos uno de esos imanes súper fuertes, sí, de esos que sostienen los recibos en el refrigerador, y decidimos dejarlo caer por el interior de un tubo de plomería de cobre común y corriente. A ver, lo lógico, si no queremos romper nada, es que escucharíamos un golpe metálico casi de inmediato contra el suelo, ¿verdad? Pero ocurre algo totalmente inesperado. En lugar de caer como una piedra, el imán literalmente parece desafiar la gravedad. Empieza a bajar de una manera increíblemente lenta y pausada. Es como si estuviera flotando o deslizándose por un tobogán invisible. Es una imagen que al instante nos hace preguntarnos, ¿qué clase de fuerza oculta está operando dentro de ese simple pedazo de metal? Y claro, lo verdaderamente fascinante aquí es la pregunta que surge de forma natural. Ver este fenómeno en persona, se los digo, es una experiencia rarísima. El imán se desliza hacia abajo con una pereza absoluta, flotando suavemente, como si el interior del tubo estuviera lleno de miel fresca y súper espesa en lugar de aire. O sea, no hay hilos, no hay trucos de magia y definitivamente la gravedad no ha decidido tomarse el día libre. Es un comportamiento que simplemente choca con nuestra intuición. Nos invita a explorar qué tipo de fuerza invisible está frenando al imán en el aire, sosteniéndolo y empujándolo hacia arriba. Y lo mejor de todo, sin necesidad de usar fórmulas matemáticas complicadas. Vamos a desmenuzar esto como si estuviéramos charlando mientras nos tomamos ese café. Para poner esto en perspectiva y ver la verdadera locura de lo que estamos observando, si dejamos caer un imán desde una altura de unos 30 centímetros al aire libre, el viaje hasta el suelo dura un simple parpadeo, es decir, aproximadamente un cuarto de segundo, y ¡pum!, fin de la historia. Pero al introducir ese mismo tubo de cobre en la ecuación, la historia cambia por completo. El recorrido de esos mismos 30 centímetros ahora se transforma en un descenso en cámara lenta que puede durar varios segundos completos. Es un contraste absoluto. Estamos hablando de una caída que se ralentiza cientos de veces en comparación con un descenso normal. Esta gigantesca diferencia de tiempo es la pista perfecta de que el cobre y el imán están interactuando de una forma verdaderamente fascinante. Entonces, pasemos a ver cómo se desarrolla esto visualmente. Pensemos en el imán cayendo como si fuera un corredor de maratón intentando abrirse paso a toda costa a través de una estación de metro completamente abarrotada justo en plena hora pico. Nuestro corredor quiere avanzar rapidísimo, pero la multitud reacciona a su presencia. Cada vez que da un paso hacia adelante, las personas a su alrededor instintivamente levantan los brazos, se mueven y terminan empujándolo ligeramente en la dirección opuesta simplemente para no ser atropelladas. No es que la multitud tenga mala intención, ¿saben? Es solo una reacción natural al movimiento del corredor. Y con cada microempujón que recibe, nuestro veloz amigo se ve obligado a bajar su ritmo hasta casi caminar. El punto clave aquí es entender exactamente quién forma esa multitud en nuestro experimento. Bueno, en el caso del tubo de cobre, los pasajeros del metro son los llamados electrones libres. El cobre es un conductor excelente, lo que significa que tiene muchísimos de estos electrones listos para moverse. Cuando el imán entra en el tubo, estos electrones actúan exactamente igual que la gente en la estación. Al sentir que el campo magnético del imán pasa junto a ellos, se activan de golpe y comienzan a fluir de manera súper organizada. Y al moverse, crean su propio empuje magnético, uno que va exactamente en contra del imán. Es una fuerza invisible actuando como una resistencia colectiva, frenando todo el avance sin que haya absolutamente ningún contacto físico. Dejando atrás por un momento la locura de la estación de metro abarrotada, vamos a entrar en el terreno de la física real que gobierna esta danza, pero tranquilos, manteniendo la misma energía de nuestra charla. No necesitamos abrumarnos con ecuaciones larguísimas o matemáticas pesadas para apreciar la elegancia de esto. Lo hermoso de la ciencia es que en el fondo se trata de reglas muy simples de causa y efecto. El imán moviéndose es la causa, y la reacción del metal es el efecto. Así que veamos exactamente cuáles son esas reglas naturales que de la nada transforman un simple tubo de plomería en un sistema de frenado antigravedad. La primera de estas reglas se conoce como la ley de Faraday. Para ponerlo en los términos más sencillos posibles, a la naturaleza no le gustan los cambios bruscos. Cuando el imán cae por el interior del tubo, su campo magnético está cambiando de posición constantemente. Según Faraday, este cambio en el flujo magnético despierta al cobre, induciendo una especie de tensión eléctrica en su interior. Es literalmente como si el movimiento del imán encendiera un interruptor invisible dentro de las paredes del tubo, creando la presión eléctrica necesaria para que todo empiece a moverse. Sin este movimiento inicial, el cobre simplemente seguiría siendo un pedazo de metal totalmente inerte. Y ahora, ¿qué hace exactamente esa tensión eléctrica recién despertada? Pues crea lo que llamamos corrientes de Foucault, o eddy currents en inglés. Imaginen un estanque de agua súper tranquila.
Si lanzamos una piedra, vemos al instante cómo se forman anillos concéntricos que se expanden, ¿cierto? Las corrientes de Foucault son precisamente eso, remolinos de electricidad fluyendo en círculos perfectos alrededor del cuerpo del imán, viajando directamente por el grosor de las paredes del tubo de cobre. Estos anillos eléctricos giran y se arremolinan, intentando a toda costa detener el avance del intruso magnético, tal como si fueran ondas de agua tratando de frenar la caída de una hoja que flota en la superficie. Todo esto nos lleva a la regla de oro, la jefa de todo este proceso, la ley de Lenz. Esta ley básicamente nos dice que el universo tiene un sentido del equilibrio muy, pero muy estricto. La corriente eléctrica que acabamos de crear, o sea, nuestros remolinos, genera a su vez su propio campo magnético. Y aquí está la genialidad del asunto. Este nuevo campo siempre apunta en la dirección opuesta al movimiento que lo originó. En otras palabras, los electrones organizan una resistencia activa. Forman literalmente un escudo magnético debajo del imán que lo empuja hacia arriba, peleando de frente contra la fuerza de la gravedad. Es una batalla silenciosa y constante entre la caída libre y el freno eléctrico. Para que esta imagen mental quede clarísima, imagínense una pesada bola de boliche que se deja caer en un barril profundo, pero lleno de miel espesa y súper viscosa. Al principio, claro, la gravedad tira de la bola hacia abajo, pero casi de inmediato, la miel crea una fuerza de fricción hacia arriba que se opone a esa caída. Rápidamente, ambas fuerzas se igualan. Cuando el peso que jala hacia abajo y el freno que empuja hacia arriba se equilibran a la perfección, la bola deja de acelerar y comienza a hundirse a una velocidad súper constante y pausada. A esto se le conoce como velocidad terminal. Y eso es idéntico a lo que le sucede a nuestro imán. La gravedad y el freno magnético empatan y el resultado final es ese descenso mágico y perezoso. Bueno, exploremos 3 datos curiosos y que les van a volar la cabeza sobre esto. El número 1. El grosor del tubo importa y muchísimo. Si hacemos este experimento con un tubo de cobre que tenga paredes muy delgaditas, vamos a ver un freno súper leve, pero si usamos un tubo grueso, el efecto es alucinante. ¿Por qué? Sencillo, porque un tubo más grueso significa que hay mucho más material conductor, o sea, hay un ejército gigantesco de electrones libres disponibles para formar remolinos de corriente mucho más fuertes. A más electrones reaccionando, más intenso es el escudo magnético y por lo tanto, mucho más lenta será la caída. El grosor es literalmente la clave para un frenado extremo. Y ahora vamos a conectar este truco casero con la ingeniería de las grandes ligas. Dato curioso número 2. Esto no se queda solo en un experimento de cocina. Los trenes de alta velocidad en el mundo real, como el famosísimo tren bala Shinkansen en Japón, utilizan este exacto principio de la física para detenerse. En lugar de usar frenos de fricción tradicionales que, se calientan y se desgastan con el roce, usan imanes potentes y rieles metálicos para generar estas corrientes de Foucault. El resultado es un sistema de frenado magnético sin desgaste, sin contacto directo, completamente silencioso y súper eficiente. La misma física que frena nuestro imancito de refrigerador es capaz de frenar toneladas de metal a cientos de kilómetros por hora. Pasemos al tercer y último dato sorprendente, que de hecho funciona como la prueba definitiva de todo lo que estamos diciendo. Se le conoce como el truco de la ranura. Piensen en esto. ¿Qué pasaría si tomamos ese tubo de cobre y le hacemos un corte recto a lo largo, de arriba hacia abajo? Uno pensaría que no cambia la gran cosa, ¿no? Pero el resultado es que el imán cae inmediatamente, como si estuviera cayendo al aire libre. ¿La razón? Al hacer el corte, rompemos el circuito. Las corrientes de Foucault necesitan sí o sí un camino circular cerrado para fluir. Sin ese puente continuo, la corriente no puede arremolinarse, el campo magnético opuesto desaparece por completo y el freno simplemente se apaga. Llegó el momento de llevar la teoría a la práctica. Con todo lo que hemos aprendido, armar este experimento en casa es facilísimo. Solo se requieren 4 cosas básicas. Primero, un imán de neodimio. Son esos imanes plateaditos y súper fuertes que consiguen rápido en cualquier ferretería. Segundo, un tubo de cobre rígido de unos 30 centímetros de largo. Tercero, un cronómetro. El del celular funciona perfecto para esto. Y cuarto, algo importantísimo, una superficie blanda, como una toalla gruesa o un cojincito para poner al final del tubo. Les aviso, los imanes de neodimio son muy potentes pero increíblemente frágiles, y un impacto duro contra el piso seguro los va a astillar. Los pasos son tan simples que invitan a hacer la prueba hoy mismo. Paso 1. Colocamos el tubo verticalmente sobre nuestra superficie blanda y tenemos lista nuestra medida. Paso 2. Sostenemos el imán justo en la entradita superior y lo soltamos libremente, ojo, sin darle ningún empujón hacia abajo.
Paso 3. Arrancamos el cronómetro justo cuando el imán desaparece en el borde superior y lo detenemos al escuchar ese golpecito suave contra la toalla de abajo. Y finalmente el paso 4, que es donde ocurre la magia. Repetimos la caída, pero esta vez por fuera del tubo, al aire libre. La diferencia de tiempos es tan masiva que observar esa física en acción con nuestros propios ojos es algo que de verdad no se olvida. Entonces, para cerrar todo este viaje, eso que a simple vista parece un fenómeno sobrenatural o como un error en la Matrix de la gravedad, resulta ser una danza maravillosamente coreografiada entre campos magnéticos y electrones. Quienes tengan ganas de seguir explorando estas conexiones fascinantes, asegúrense de suscribirse y compartir esta explicación con otras mentes curiosas. Después de ver cómo algo tan cotidiano esconde semejante secreto, cabe preguntarse, ¿qué otros trucos de magia de nuestro día a día nos están escondiendo las leyes de la física a simple vista, solo esperando a ser descubiertos? Gracias por ver el video. Si quieres ver más, suscríbete y síguenos en nuestro canal de Entender Ya.